Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión tenemos la presentación del libro El ocaso de la clínica. Nuestros presentadores van a ser el doctor Alberto Lifshitz de la Facultad de Medicina de la UNAM y la doctora Lidia Cerón del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Adelante, por favor. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de mi querido y respetado doctor Lifshitz para tener el privilegio de presentar uno de sus libros que se llama El ocaso de la clínica. El ocaso no siempre es el fin de algo, es la posibilidad de una nueva oportunidad y de un renacimiento. El doctor Lifshitz nos lleva con su particular estilo para escribir, elegante, discreto, conciso y realista, pero también un estilo romántico, aventurado y soñador a lo largo de su libro El ocaso de la clínica, a un viaje partiendo del caos. Partiendo de un escenario anunciado ya desde hace varios años, al ser evidente que la clínica podía ser rebasada por la ciencia y la tecnología, y el inminente riesgo de dejar la enseñanza de la medicina basada en una práctica clínica sostenida en la propedéutica clásica a una medicina instrumentada por mucho por la ciencia y la tecnología. Lejos de dar el último respiro a la clínica, el doctor Lifshitz nos brinda la posibilidad de aceptar un futuro que nos alcanzó mucho más rápido de lo que esperábamos con la llegada de la pandemia desde el año pasado. El libro está dividido en 4 grandes pilares: el futuro, la sociedad del futuro, la clínica y el futuro de la medicina clínica. Les llamaré capítulos. Durante el primer capítulo, el futuro, se habla de la transición silenciosa entre los posibles futuros o proyecciones que nos puede deparar las nuevas condiciones del ejercicio de la medicina, mencionando sutilmente la posibilidad de que estos nuevos escenarios nos ayuden a identificar las posibles necesidades en la formación médica y en la educación médica continua. La descripción que hace el doctor de los vocablos para hablar del futuro es una agradable, sencilla y refinada manera de resaltar que el concepto de futuro es tan diverso como lo es la misma realidad presente. Al hablar de la tecnología, plantea cómo es el estilo del doctor Lifshitz de conciliar sin confrontar. Y entonces asevera, y cito textualmente, que la nueva clínica no excluye a la tecnología, sino que elige la valiosa para incorporarla en su proceder y sacarle provecho en favor de los pacientes. También habla valientemente de las tentaciones que representa ser seducido por la tecnología y dejar a un lado el bienestar de los pacientes por intereses que nos alejan de la esencia de la práctica médica. En esta parte del libro también se hace mención de las redes sociales y no solo menciona, las describe y las relaciona con la vida cotidiana y la vida profesional. Desarrolla sus bondades y sus no tan bondades y alerta hacia un mundo de mentiras. Al finalizar este primer pilar, el libro nos lleva al mundo de la falsedad en cuanto a la publicación prácticamente inmediata en toda la gama digital de medios de comunicación. Hace relevante la necesidad de identificar las noticias falsas, la pseudociencia, el descrédito ideológico de la ciencia, en donde hace una refinada crítica a la toma de decisiones en salud pública, mal utilizando la ciencia o tergiversando los significados científicos en beneficio de intereses políticos. También habla de los remedios milagrosos. Y entonces, nuevamente el libro nos sorprende, pues de llevarnos por el mundo de la tecnología, de las redes sociales y de la despersonalización de la interacción humana, llegamos al tema del registro sanitario de productos. Nos aconseja para identificar productos de este tipo y para identificar otros tipos de falsas realidades para obtener una vaga sensación de alivio. Es así como llegamos a la sociedad del futuro. El doctor Lifshitz nos plantea un escenario que se acerca mucho a lo que estamos iniciando a vivir, en donde el médico ejercerá la medicina ante una sociedad mucho más participativa. Introduce en el libro el término prevención y autocuidado, que son 2 temas que al doctor le han apasionado desde hace varios días.
Ha escrito y ha previsto que son dos piezas fundamentales en un ejercicio médico del futuro. Resulta atemorizante, pero también motivador que un clínico de la trayectoria y prestigio como lo es el doctor hable del posible ocaso del hospital para migrar a escenarios de consulta ambulatoria y domiciliaria e inclusive a escenarios como la telemetría, telepraxis y teleconsulta. Relaciona de una manera magistral el fenómeno que estamos viviendo al continuar la práctica médica clínica a distancia, al utilizar la digitalización, la robótica y la inteligencia artificial, planteando así un futuro que, lejos de asustarnos, pudiera llegar a ser un futuro prometedor y emocionante. A estas alturas del libro, yo ya me encontraba completamente sumergida en lo oportuno de su lectura. Cada página los lleva a nuevas posibilidades. Por ejemplo, al hablar de las nuevas enfermedades y ciberenfermedades, como síndrome de sobrecarga cognitiva, síndrome de atención parcial continua, la nomofobia, la ludopatía digital, síndrome de adicción a la computadora, síndrome de Zoom crónico, FOMO, es Fear of Missing Out, relacionadas a la tecnoansiedad y al tecnoestrés. Fíjense qué interesantes conceptos. Y entonces, al estar aprendiendo por las nuevas enfermedades o de reciente aparición, el doctor Lifshitz nos lleva en una montaña rusa y ahora llegamos a un tema completamente filosófico. Y nos habla de humanismo, transhumanismo, posthumanismo. Y el que más me impactó, inhumanismo, en donde se habla de la posibilidad de que el hombre sea suplantado por la inteligencia artificial. Es una realidad en la que son preferibles las mascotas a los humanos. El sentido de la vida se ha disuelto. Es por ello que llegamos al gran reseteo. Y con ello podemos alcanzar a ver el horizonte de redirigir el camino bajo ciertas premisas y nuevamente me llena una sensación de incertidumbre. Como les he comentado, el libro, aunque es corto, es intenso y lo lleva a uno a experimentar un sinfín de sensaciones, como en la montaña rusa. Puede haber emoción por lo que viene y también puede haber sensación de temor. En este punto del libro me dominaba una sola pregunta: ¿hacia dónde me lleva el libro? ¿Cuál es la conclusión? ¿Es realmente el fin de la clínica? En mi corazón y mente pensaba, no puede ser el fin, debe haber algo más. El doctor Lifshitz no lo puede permitir, me decía a mí misma. Conforme iba leyendo el libro El ocaso de la clínica, no podía dejar de imaginarme al doctor Lifshitz platicando su obra, y entonces recordé las inolvidables conversaciones que he tenido con él, que la vida me ha regalado. Esto lo hago mención porque el libro, además de interesantísimo, resulta divertido y su lectura lleva al lector a un camino lleno de sorpresas. Y así, después de subidas largas y emocionantes y de bajadas intensas, llegamos a la clínica, en donde se describe de una manera magistral, elegante y detallada en qué consiste actualmente esta actividad. Menciona los peligros a los que nos podemos enfrentar si perdemos su esencia, su alma. Así llegamos a la parte en la que el doctor Lifshitz nos lleva a considerar a la historia clínica un recurso indispensable y básico en el abordaje del paciente, enseñado desde los orígenes de la medicina clínica como el sostén del diagnóstico y del tratamiento, como un recurso tecnológico, planteando una colaboración armoniosa, una sinergia, siempre en beneficio de los pacientes. Hace mención de lo difícil que puede ser integrar la parte psicosocial y humanística, de lo difícil que puede resultar que una máquina genere confianza. Hace una aseveración fundamental. Los cambios en la manera de ejercer la medicina clínica tienen que verse como instrumentales, no necesariamente esenciales. Y aquí se inicia a marcar la diferencia. El autor hace una narrativa de cómo se pueden resolver las necesidades de los pacientes a través de la tecnología, sin olvidar lo fundamental, que constituyen los valores a preservar, como lo son el paciente. Es el centro de interés. Los valores humanos como la compasión, la caridad, el altruismo. La actitud científica, el profesionalismo, y habla del documento Profesionalismo en el Nuevo Milenio, que se ha llegado a proponer para que sustituya el juramento hipocrático. Habla del compromiso con el progreso, el respeto al medio ambiente y a los seres humanos. Ahora sí, con mucho cuidado, el doctor Lifshitz nos lleva al futuro de la medicina clínica. Nos plantea un escenario para dentro de 50 años,
hablando de un paciente digital, de la medicina de las 4P, predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Habla de los médicos del futuro, en donde hace mención del cambio del rol del médico en el proceso de atención médica y de la interdisciplinariedad que se da, de la colaboración entre el médico y otras profesiones y del médico y la tecnología. Nos guía para conceptualizar, normalizar y adquirir nuevos significados en estas relaciones. Al hablar de la educación médica del futuro, el libro llega a mi forma de ver a la parte más linda, más romántica, pero también más realista. Hace un breve recorrido histórico desde la aportación de Flexner, de la pedagogía y su evolución. Habla de la flexibilidad en cuanto a diseño y metodología educativa, de la necesidad de fortalecer y apuntalar el aprendizaje crítico, de la relevancia de la educación digital, de los grandes retos en la educación clínica al llegar la pandemia, de lo limitante en cuanto al uso de campos clínicos, de la simulación, de la necesidad de innovar en cuanto a evaluación se refiere, de la evolución en recursos para el aprendizaje, de la evolución del maestro en medicina. El libro no podía terminar al ser obra del Dr. Lifshitz si no se hablaba de educación médica y de relación médico-paciente. Al abordar este último tópico lo hace de una manera divertida, sarcástica, que nos lleva a la reflexión, a la necesidad de aceptar que ya actualmente es diferente y en vez de ser dos personajes son tres personajes jugando un papel fundamental, la máquina. Llegamos casi al final del libro cuando el autor se dirige a la defensa absoluta de la individualidad de los pacientes, al rechazo a la uniformidad de criterios. Plantea los riesgos de adoptar esta conducta, plantea el detrimento de la profesión si se decidiera ir por este camino. Habla de la medicina personalizada y del polimorfismo. De una manera contemporánea y ligera, el doctor nos habla de la telemedicina y la telesalud, de su participación importantísima durante la atención médica en la pandemia por COVID-19. El libro termina con la clínica del futuro, pero no les voy a contar el final porque los invito a leerlo, se los recomiendo ampliamente. A mí me planteó un escenario real, altamente posible de que se presente así, pero también me llenó de reflexión y de esperanza. Me permitió identificar lo que debemos defender en la atención y en la educación médica, porque el fin sigue y seguirá siendo el mismo, ayudar a la gente y aliviar su dolor. Muchas gracias, doctor Lifshitz. Al contrario, yo tengo que empezar mi presentación con los agradecimientos. Uno de ellos es a los organizadores de esta sexta feria del libro, que nos dieron espacio para presentar este nuevo libro. También un agradecimiento muy especial para la doctora Lidia Cerón, no solo por su generosidad al hacer el comentario del texto, un comentario que supera al propio texto, y no solo por eso decía, sino por que me ha acompañado en muchas de las aventuras que he tenido profesionalmente. También agradezco al doctor Melchor Sánchez Mendiola, a quien tengo un infinito respeto y quien me hizo el honor de escribir el prólogo, que probablemente es el capítulo más importante o más valioso de todo el libro. A la doctora Lidia Alcázar, que diseñó la portada que ustedes están viendo en pantalla, a mi editora, que es mi esposa, la doctora Erlinda Rabá, que me ha preservado de cometer errores gramaticales o literarios, y pues un agradecimiento anticipado a los eventuales lectores que pudiera haber. Por suerte ya tengo una lectora, pero espero que haya algunos más. Yo he tenido la inquietud intelectual
desde hace muchos años alrededor de qué va a pasar con la clínica conforme se vaya desarrollando la tecnología. Y he hecho algunas reflexiones al respecto, superficiales. Yo creo que es la visión periférica, la visión epidérmica de un clínico que lleva más de 50 años viendo enfermos. Y esto empezó con un texto hace más de 20 años que se llama La práctica de la medicina clínica en la era tecnológica. Es un libro que me hizo el honor de publicar la Facultad de Medicina de la UNAM y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sacó una segunda edición, pero yo creo que un poco tramposa, porque no creo que se haya acabado la primera edición, pero bueno, se vio la necesidad de hacer algunas pequeñas ediciones. Y después he tenido algunas reflexiones adicionales que se han expresado en material impreso, incluyendo algunos otros libros. Y este es un poco una culminación de todo aquel trabajo de más de 20 años. Y aquí la preocupación es qué va a pasar con la clínica en el futuro. Esa es la motivación para haberlo escrito. Me han criticado el título. Mis amigos me han criticado el título, porque dicen o interpretan que el ocaso es el presagio del final. Y como lo dijo la doctora Cerón, y como también lo dice el doctor Melchor Sánchez en el prólogo, ocaso no necesariamente significa el presagio del final, sino un cambio, porque después del ocaso viene el nuevo amanecer. Y por eso creo que sí cabe. Tuve la tentación de ponerle interrogaciones, signos de interrogación al título y poner el ocaso de la clínica, pero no, decidí que mercadotécnicamente era un mejor título el ocaso de la clínica. Y como ya decía, enfoco la clínica del futuro o trato de vislumbrar la clínica del futuro a partir de dos premisas. Una, las tendencias que se ven desde ahora. Muchas de las cosas del futuro ya se empiezan a ver. Y el otro es las necesidades sociales, porque finalmente se van a tener que atender. A pesar de los cambios políticos, administrativos, etcétera, las necesidades se van a tener que atender. Entonces, entre esas dos cosas, me atreví a hacer algunas predicciones. Yo, desde luego, no tengo la profesión de futurólogo. Hoy es una profesión muy respetada, muy sustentada en la ciencia. No tengo yo esa preparación, esa metodología, sino simplemente es una aventura intelectual basada en lo que uno va viendo. Y percibí, pues desde luego, un mundo tecnificado, un mundo mecanizado, un mundo con tendencias impersonales hacia el desprecio de ciertos valores que hoy cultivamos, etcétera. Y yo identifiqué dos tipos de clínica. Una que podríamos equivalerla a la propedéutica actual, que es la manera de obtener información a partir de los pacientes o de las pruebas auxiliares. Y esta parte, la propedéutica, digamos,
Creo que sí, paulatinamente está siendo sustituida por la tecnología. Muchas de las cosas que hacemos hoy los médicos para recabar información ya pueden ser recabadas por tecnologías actuales, como registrar la presión arterial, el pulso, tomar electrocardiogramas, medir la temperatura, incluso a distancia. Ahora en la pandemia se vio la necesidad de acelerar la evolución hacia la teleconsulta, y hoy hay instrumentos que permiten obviar la exploración física directa y hasta el interrogatorio tradicional. Pero hay otra concepción de la clínica, y esa es la que me parece que no puede desaparecer. Esta concepción es toda la comprensión de las personas, el entendimiento de lo que les está ocurriendo, el acompañamiento, la compasión, todo lo que significa hoy en día la parte humana de la atención de los pacientes, que eso muy difícilmente, ya lo decía la doctora Cerón, muy difícilmente va a poder ser sustituido por máquinas. Las máquinas son maravillosas, las máquinas generan mucha información, las máquinas sustituyen muchas actividades, a lo mejor hasta desagradables por parte de los médicos tradicionales, pero todo este componente humano de la práctica clínica difícilmente va a ser sustituido por máquinas. Entonces, en estas dos maneras de ver la clínica, una, recoger información, y la otra es analizarla, adaptarla al caso, escoger las mejores alternativas. Todo eso está un poco más difícil que lo logren desarrollar las máquinas. Pero esta misma clínica a la que hago referencia y la que defiendo, también va a cambiar. Es una nueva clínica. Yo intenté describirla en algún libro previo, que así se llama, la nueva clínica. Una nueva clínica que incorpora la tecnología moderna. No se trata de contrastar la tecnología contra la clínica tradicional, porque no son antagónicas, no son suplementarias una u otra, sino que son complementarias. Y aquí cito una frase de un famoso arquitecto vienés que se llamó Otto Wagner, que él decía, arquitecto, artista, decía: el arte, en vez de declinar, debe conquistar la esfera de la tecnología. Él decía, hasta el arte va aprovechando la nueva tecnología. ¿Cómo la clínica no va a aprovechar todas las maravillas que ofrece la tecnología moderna, sobre todo en esta área? Entonces, un complemento, la tecnología es complementaria de la clínica tradicional. Ciertamente todo progreso lleva aparejado, paradójicamente, algunos inconvenientes. La industrialización, por ejemplo, pues generó la contaminación, o contribuyó a la contaminación atmosférica, a la contaminación ambiental. Eso no descalifica la industrialización,
pero sí reconoce la otra parte. El haber logrado la supervivencia mayor de la especie humana, pues ha generado muchas más enfermedades crónico-degenerativas. El sustituir órganos por trasplantes con la necesidad de inmunosuprimir o inmunodeprimir a los receptores, pues generó también nuevas enfermedades. La tecnología, ya lo señalaba la doctora Cerón, la tecnología pues ha generado ciberenfermedades como las que aquí se describían. Entonces, todo eso tiene sus inconvenientes y creo que la clave de una nueva clínica es no, como en primer lugar lo que decía, no abandonar los aspectos humanos, humanitarios, humanísticos, humanistas, pero por otro lado, lograr el equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes de aplicar la tecnología a ultranza. Hay una limitación también para que se desarrolle una medicina muy tecnológica, que es el acceso a la tecnología. Hoy lo vimos en la educación, cómo hay una brecha tecnológica enorme entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso, y cómo se limitaron o se les impidió seguir su desarrollo escolar a muchos alumnos que no tenían acceso a una tecnología confiable. Y esto, pues por lo menos durante muchos años va a pasar, porque la telemedicina requiere una serie de recursos tecnológicos, incluso en los hogares, pues que no todos los hogares van a tener acceso a eso, por lo menos durante mucho tiempo. Conclusión, la medicina del futuro tiene desafíos, tiene retos que harían pensar que se va a abandonar la clínica tradicional. Mi tesis al final es que no será así. En algunos países de primer mundo, pues ya prácticamente se han hecho a un lado todas estas maniobras y actividades para dejárselas en manos de los artefactos. Pero la predicción que yo me atrevo a hacer es que simplemente será un complemento de los fundamentos básicos de la clínica, enriquecida por las aportaciones tecnológicas maravillosas con que contamos hoy en día. Creo que hasta ahí termino mi presentación. Desde luego que los invito a leer el libro, a que me hagan comentarios y críticas, los que crean convenientes, a que estén en desacuerdo con lo que ahí se menciona y argumenten sus desacuerdos, pero más que lo que yo les pueda decir del libro, a lo mejor los puede convencer lo que dijo la doctora Cerón. Muchas gracias por su atención. Interesante libro, los invitamos a leerlo y como dice el doctor Lifshitz, está en la disposición de que le hagan algunos comentarios. Agradecemos la participación de la doctora Cerón y del doctor Lifshitz y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir en esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias y hasta pronto.